Abandoné a mi familia porque se lo merecían. Abandoné a mi esposa y a mi hija de 13 años una semana después de descubrir la infidelidad de mi esposa. Ya han pasado casi 6 meses desde ese día. Descubrí su infidelidad por casualidad. Nuestro matrimonio tenía mucha intimidad y estaba en buen estado. Llegué tarde a casa del trabajo porque tuve que asistir a un seminario de entrenamiento de seguridad. Mi esposa Eve estaba durmiendo en el sofá y apareció un mensaje con algunos emojis en su teléfono. Emojis que yo usaría cuando le enviaba mensajes. Espié y descubrí lo que había estado pasando durante al menos 5 meses. Conocía al amante, Adam. Era un compañero de trabajo de ella. Él estaba casado y tenía 3 hijos. Mientras leía los mensajes, algo simplemente se rompió en mi cabeza. Me cambió fundamentalmente. A lo largo de la lectura de sus mensajes, pasé de amar a Eve más que a nada a odiarla a simplemente quedarme en blanco. No solo sobre ella, sino sobre todo. Totalmente entumecido, tomé fotos de los mensajes y me fui a la cama. Eve estaba enojada al día siguiente porque me fui a la cama sin despertarla. Se quejó de dolor de cuello por dormir toda la noche en el sofá. Realmente no estaba escuchando, solo recuerdo pensar en cómo todo estaba amortiguado. Durante el desayuno no dije ni una sola palabra. Mi esposa y mi hija charlaban. No parecían notar nada diferente en mí. Ni siquiera me reconocieron, pero definitivamente no me sentía como yo mismo. Pasé por todos los movimientos diarios, fui al trabajo, hice todas las cosas normales. La única diferencia es que dejé de hablar. Lamentablemente me di cuenta de que nadie parecía notarlo. Es como si no estuviera allí. Empecé a entender que Eve y mi hija realmente no me amaban. Estaba en la casa con ellas, pero a menos que quisieran algo de mí, realmente no interactuaban. Tenía estas punzadas de dolor, iban y venían. A veces me abrumaban por completo. Anduve así durante 5 días antes de que Eve me preguntara si algo estaba mal durante la cena, tal vez había dicho. 3 palabras en total a ella y a mi hija en ese periodo. Ni siquiera respondí a su pregunta, solo hice una cara confusa, y luego continué comiendo. Ella pareció estar de acuerdo con eso. Al día siguiente no fui a trabajar. Realmente no tenía un plan. Me subí al coche y caminé por el vecindario por un rato. Terminé en la mesa de la cocina esperando que mi esposa llegara a casa. Ella llegó con unas bolsas de compras y de inmediato comenzó a hablar sobre su día mientras desempacaba. Yo solo me senté en la mesa de la cocina con dolor. Ella ni siquiera me miró, aparte de una mirada cuando entró en la cocina. Mi hija apareció y hizo lo mismo. Sus espaldas estaban hacia mí y hablaban sobre alguna tontería trivial en oferta. Nunca me he sentido tan rechazado, no apreciado, tan solo. Me sentí totalmente invisible, como si no estuviera allí, o que no valía la pena reconocerme. Estaba pensando en nuestras vidas, y todo lo que podía ver era que no les importaba nada de mí. Probablemente nunca les importó, yo era un accesorio en sus vidas. Fui golpeado por una ola de dolor. Lloré, aún así no se dieron cuenta, así que me enojé, muy enojado. Tenía un vaso de agua frente a mí. Me levanté y lo arrojé con fuerza a las baldosas sobre el fregadero. Simplemente explotó. Las astillas de vidrio llovieron sobre todo. Ellas se congelaron, sin saber qué hacer cuando vieron mi rostro contorsionado y empapado en lágrimas. Fue incómodamente silencioso durante un buen rato antes de que hablara. Eve, sé todo sobre tu engaño con Adam. Mi hija miró a Eve. ¿Qué? ¿Es eso cierto, mamá? Eve empezó a intentar explicar. Me miró brevemente y dijo, lo siento, puedo explicarlo. Luego se volvió hacia nuestra hija y comenzaron a discutir. De nuevo, era como si yo fuera invisible o algo así. Después de unos minutos viendo su discusión cada vez más acalorada, simplemente salí y me subí al coche. Las miré de nuevo por la ventana, todavía discutiendo en la cocina. Ni siquiera notaron que me había ido. Me quedé allí unos minutos más antes de rendirme y simplemente conducir. Tal vez pasaron 15 minutos antes de que Eve intentara llamarme, luego llamada tras llamada tras llamada, luego una avalancha de mensajes de ambas. Simplemente lo ignoré y eventualmente apagué el teléfono. Al día siguiente, saqué la mitad de nuestro dinero y llamé a mi jefe. Le dije que no sabía cuándo volvería. Él me dijo que si no me presentaba, estaba despedido. Simplemente le dije, ok, y colgué. Simplemente no me importaba. Fui a la casa de Adam, su esposa abrió. Le di una copia de los mensajes y le conté lo que Adam y mi esposa habían estado haciendo. La dejé llorando en las escaleras. Al final del día terminé en un hotel barato en las afueras de la ciudad. Los siguientes días fueron algo borrosos. El hermano mayor de Eve es un policía llamado Bob. Bob apareció el 4.º día. Ahora puedes verificar si hay una parte 2 presionando compartir y más.